Hola, mi nombre es Christopher Brown del Centro Agroecología y Sistema Alimentario Sostenibles en UC Santa Cruz. Y hoy vamos a hablar un poco de algunos contenedores que comúnmente están disponibles para los agricultores que desean producir plántulas. Y hoy vamos a hablar sobre 4 diferentes tipos de contenedores. El tipo de contenedores de los que hablaremos son los de poliestireno o de unicel, los de plástico duro o polietileno, unos más livianos que son los de polipropileno. Y también hablaremos brevemente del uso de charolas de madera, que son un estilo un poco más tradicional de propagación. Lo primero que me gustaría discutir el día de hoy es la idea del espacio actual que ocupan en la mesa de trabajo cualquiera de los contenedores que existen hoy en día en el mercado. Hay esencialmente 2 tipos principales que están disponibles. Estos son los contenedores de polietileno de peso ligero, que son referidos como formato 10-20 de 10 pulgadas por 20 pulgadas. Y dentro de este tipo hay muchas configuraciones de celdas y el tamaño actual del espacio individual que tiene cada planta para crecer. El otro formato principal que ambas bandejas de unicel y de polietileno utilizan es a lo que nos referimos como un 13-26. Son de 13 pulgadas por 26 pulgadas. Pero, nuevamente, el tamaño de cada celda puede variar dependiendo del contenedor en particular que elijan para satisfacer sus necesidades y las necesidades de los cultivos con los que trabajarán. ¿Por qué es importante el tamaño de las charolas? Porque queremos pensar en maximizar el uso, la mesa de trabajo en nuestro invernadero. Nuestra área cubierta y protegida es a menudo la zona más valiosa que tenemos. Y si tengo contenedores de todas las formas y tamaños revueltos en mi operación, podría terminar con espacios desperdiciados. Con huecos como este y este, donde no hay plantas creciendo, y cada vez que lo riego voy a estar distribuyendo agua en zonas en donde no hay plantas. Y en un entorno de invernadero donde quizás tengamos que enfriar o calentar el invernadero, estamos enfriando o calentando el invernadero completo. Y me gustaría tener plantas creciendo en todas las áreas y en las que estoy invirtiendo tiempo, dinero y recursos. Así que ya sea que elijamos el formato de 13-26 o el formato 10-20 o cualquier otro que esté disponible en el mercado, yo recomiendo sumamente que piensen en la uniformidad y consistencia lo más posible para que obtengan áreas uniformes donde se les permita utilizar con efectividad su mesa de trabajo. Es un punto de partida. Entonces, vamos a brincarnos algunas ventajas y desventajas de los diferentes materiales que hay, los diferentes tipos que hay. Hasta 4 bandejas que hay aquí son fabricadas por la compañía Zeppelin, están hechas de poliestireno, como dije, unicel. Utilizan el formato 13-26 y típicamente tienen una esperanza de vida dependiendo del cuidado que le das. Tiene una esperanza de vida entre 5 a 10 años de buen uso para ustedes como agricultores. El reto definitivo es que el material no es reciclable, pero vamos a enfocarnos en los beneficios de estas bandejas. Primero que nada, debido a las celdas y el diseño de las celdas, ojalá puedan ver esto. Utilizaremos esto como punto inicial. Tiene una forma muy cónica, la base de la celda es un poco más angosta que la parte de arriba y esta forma afilada o cónica permite que el agua se mueva efectivamente y parejo a través de las celdas. Y también la celda finalizada con un hoyo para que el drenaje, y ese es un hoyo amplio para el tamaño de la celda. Y eso permite que estos hoyos de drenaje, cuando están en malla metálica en una mesa de trabajo o algo que sea más como una mesa de trabajo abierta, como la que tenemos aquí, permite a lo que llamamos poda de aire. Cuando las raíces han tocado el fondo de la celda y tienen acceso al aire en vez de una mesa de trabajo sólido o un contenedor de fondo plano, tienden a dividirse por encima
de ese punto dentro del cebollón y ayudará a rellenar su cebollón más rápido. Si toca el fondo de su celda y luego hay tierra y agua en su mesa de trabajo, las raíces van a acabarse el espacio de la bandeja y harán que sea un poco más difícil para trasplantar, porque cuando retiren sus plantas de la bandeja habrá raíces fuera de la celda y harán que sean difícil de remover. A nosotros nos gusta el drenaje y el diseño para la poda con aire, lo cual es muy valioso. El unicel obviamente es también un material de peso ligero, así que hace que sea fácil manejar los contenedores con sus plantas dentro de ellos y moverlos en el invernadero o fuera en el campo. Y eso puede ser de gran ayuda. Muchas celdas de diferentes tamaños están disponibles dependiendo de los cultivos que están cultivando. Un ejemplo en los tamaños pequeños de celdas son de menos de 1 pulgada y esta tiene 338 celdas por contenedor. Este de aquí tiene 200 celdas por contenedor en la misma cantidad de espacio. Esta de 13 por 26 en el otro extremo del espectro es una de las celdas más grandes, es de 2 pulgadas. Entonces, para la mayoría de la gente esto sería muy grande para trasplantar en una operación grande, pero para operaciones pequeñas esto sería ventajoso. Para productos en la familia de las calabazas, todos los cucurbitaceos que considerarían trasplantar. Las personas suelen hasta tener tomates de sécano en una celda de ese tamaño, girasoles y otros cultivos similares. Otro buen punto de esto es que debido al tamaño de 13-26, hay demasiadas fabricantes de sembradoras al vacío que pueden proveer platos de semillas que están hechos a la medida para que quepan exactamente en las dimensiones de las celdas. Entonces, eso es agradable si se están considerando utilizar una plantadora al vacío. Algunas desventajas para estas celdas es que son del tipo de bandeja que pueden ser destruidas fácilmente porque el unicel no es tan durable. Empiezan a tener varias celdas como esta donde tenemos unas rupturas pequeñas en las orillas. Y aquí últimamente tenemos menos área de crecimiento para que su plántula se desarrolle. Y más desechos se desmoronan y afectan al medio ambiente también. Otra cosa muy importante es que con el tiempo el interior de estas celdas de unicel puede convertirse en lo que llamamos grabado, donde empiezan a ser raspados y dañados posiblemente por el manejo y el uso de herramientas filosas al levantar las plantas, además del uso y desgaste tal vez por los materiales más duros de sus mezclas. Estas marcas pueden presentar un pequeño problema, ya que son un lugar donde podrían hospedarse gérmenes, o donde las raíces podrían crecer y adherirse y atorarse, haciendo que sea más difícil retirar la plántula de la celda cuando está lista para trasplantar. Y son más difíciles de limpiar, como podemos ver en esta. De todas las opciones de contenedores que tenemos, el unicel de poliestireno tiene la huella ambiental más alta en sus procesos de producción y lo que queda finalmente no es reciclable. Habiendo dicho esto, nos gusta por las razones mencionadas, particularmente por su naturaleza de peso ligero y especialmente por las celdas de 2 pulgadas más grandes que son muy útiles para algunos cultivos. Déjenme hacer una transición y vamos a hablar un poco de las bandejas de tipo polietileno. Son estos de número 2, son hechas de un plástico reciclable, entonces eso no nos gusta. Efectivamente, vienen de un rango de tamaño de celdas, solo para darles un poco de ejemplo, aquí están. Esta es una celda de 162 celdas. Esta es una de 242 celdas. Y luego, finalmente, tenemos aquí una celda de 338 celdas, todas ocupando el mismo espacio de 13 por 26. A nosotros nos gustan estas porque son reciclables, porque tienen mucho más durabilidad. Son prácticamente indestructibles y no es difícil que duren entre 10 y 15 años. No, y posiblemente aún más
les das un cuidado responsable y los guardas alejados de los rayos del sol cuando no lo están usando. Similar a las celdas de las charolas Shevlin, la forma en la que las celdas de las charolas de unicel Shevlin es la marca. Esto tiene la forma cónica o como celda de crecimiento y luego terminan en un hoyo de drenaje. Para conseguir una buena poda en aire como este diseño, porque son plásticos duros y relativamente suave por los lados, en ella las plántulas resbalan fácilmente. Obtenemos plántulas maduras con un buen cebollón. Estos saldrán con facilidad de las bandejas, lo que hace mucho más fácil el trasplantar. Entonces, eso nos gusta mucho de ellas. También se pueden limpiar con mucha facilidad. Algunos agricultores grandes hasta la pasan por un limpiador mecánico, así como una lavadora de platos de cocina, como las que se usan en los restaurantes para sanitizar los platos. Nos gustan solo por facilidad de uso, pero obviamente ya estamos hablando a nivel un poco alto en los pequeños agricultores. En nuestro caso usamos simplemente la manguera y los dejamos en el sol por unos días y cuando ya nos sentimos seguros los reutilizamos. Si tenemos alguna inquietud sobre alguna enfermedad, pensamos en alguna solución para sanitizar, similar a lo que usaríamos para una operación de limpieza de vegetales. Estos similarmente son adecuados para usar con plántulas al vacío. La única o dos desventajas de esto es que simplemente que son de plástico muy denso y pueden ser mucho más pesados que las bandejas de unicel y más pesados que las bandejas de poliestireno, de las cuales hablaremos en unos segundos. Entonces, eso significa que hay un poco más de materiales a cargar y mover en el invernadero y en el campo. El sacrificio es el tiempo de vida, su naturaleza relativamente indestructible. La otra cosa que deberíamos mencionar en este caso en particular es que estas celdas, aunque estuvieran todas en el mismo tamaño, su diseño es tal que pueden ser apiladas una encima de la otra, así que necesitan bastante espacio. Pero algunas de plástico duro se pueden anidar. Las podemos poner apiladas dentro de una de la otra y esta naturaleza de anidación significa que podemos guardar muchos más contenedores en un espacio más reducido. Ahora continuaré con nuestra próxima opción. Los plásticos de peso ligero o los contenedores de polipropileno nos gustan por muchas razones, no siendo la menor del hecho de que son muy económicos en comparación. Estos usualmente no cuestan más de unos cuantos dólares cada uno. Estas podrían costar 5 o 6 dólares cada uno si lo estás comprando al mayoreo o más de 10 dólares si los compras individualmente. El plástico de peso ligero, una de las cosas que eso significa es que con el paso del tiempo van a ser un poco más sujetos al deterioro por el uso. Y típicamente nosotros encontramos el tiempo de vida en estos pueden ser tan poco como un año si no están bien cuidados o hasta quizás 5 años. Este plástico también es reciclable, mientras que haya sido fotodegradado en el momento en el que dejen de usarlos. Entonces, esa es una característica útil. Un detalle con el peso ligero es la flexibilidad de los contenedores. Hay algunos cultivos que pueden necesitar una charola poco profunda para cargarlos y esto es un gasto extra. Es una charola que necesitamos para cargar los contenedores y sostener los cultivos mientras los movemos alrededor del invernadero en el campo. Son casi exclusivamente apilados porque estas celdas caben dentro de una y la otra cuando los amontonamos. Entonces, eso es muy útil y tienen una gran variedad de tamaño de celdas en el tamaño 10-20. Este de aquí, para darles un ejemplo, tiene 512 celdas dentro y solo abarca 10 por 20 pulgadas de una mesa de trabajo.
Entonces, obviamente pueden cultivar muchas plántulas en un espacio muy reducido y eso puede ser muy ventajoso. Aunque con todos los contenedores, sin importar el tipo de contenedor, entre más pequeño el tamaño de la celda, más plantas pueden cultivar en su mesa de trabajo. Pero también tendrían que regar mucho más y poner más atención en el riego, porque tendrán un volumen tan alto de suelo para retener la humedad alrededor de sus raíces. Las raíces crecerán tan rápido que van a rellenar el cebollón entero. Y también empezarán a agotar el suministro de nutrientes en el espacio. Entonces, en una celda más chica solo necesito estar muy pendiente del momento de regar y estar muy al pendiente y asegurarme que voy a mover mis plantas al campo en cuanto estén listas, para que así no empiecen a sufrir al atarse a las raíces o acabarse los nutrientes. Si tengo una celda más grande, entonces obviamente cada planta tendrá más recursos y pueden durar un poco más, pero también pueden tardar un poco más hasta que estén físicamente listas para trasplantar. Estas bandejas de peso ligero permiten que las plantas se deslicen fácilmente. Obviamente son muy fáciles para manejar y mover alrededor del campo porque son muy ligeras. Hay muchas sembradoras al vacío disponibles en el mercado que funcionan muy bien con estos, igual que con los otros. Pero hay una más con la opción de tamaño 20-20, pero hay una más con las opciones de tamaño de 10-20. Entonces, eso es muy útil. Otra cosa que deben saber es que hay muchísimas opciones. Es para darles un contraste o un ejemplo. Esto es lo que a veces nos referimos como aversión en línea. Y comúnmente los agricultores cultivan múltiples variedades de lado a lado. Por la calidad de estas tiras individuales, es fácil de mantener en registro de sus variedades individuales. Podrían también cultivar Alumus en alta densidad, sembrando en columnas gruesas en una bandeja. Así puede ser realmente muy valioso también. Entonces, hay muchas ventajas y mucha buena utilidad. Solo tienen que estar conscientes de que no van a estar usando esas bandejas por mucho tiempo como las bandejas de plástico duro, porque lo más probable es que se quiebren y degraden rápido. La última cosa que quiero decir y el último contenedor que quiero mostrarle es el de madera. Dura mucho tiempo, muchas personas utilizan los contenedores de madera, ya que era muy común. Ahora, ya no es tan común, pero quería por lo menos hablar unas desventajas y ventajas de estas. Si este es el sistema que están usando o considerando usar, primero que todo, tenemos recursos renovables. Nosotros utilizamos secoya aquí en California, pero depende de dónde vivan. Puede que haya otro tipo de madera resistente que relativamente sea más económico. Nuestros contenedores de secoya típicamente duran de 5 a 7 años y no es usual que la madera llegue al punto de podrirse, sino es más probable que los puntos de unión donde están los tornillos empiecen a degradarse y romperse. Pero al final de cuentas es básicamente un material reciclable, puede ser compostada, nosotros podemos usarlo como pedazos de madera. Así, como saben, tienen muchos usos potenciales. Algunas desventajas de este tipo de formato es que es más grande y más profundo. Puede crecer mucho más la planta ya que es una de las densidades altas como cuando siembro alliums. Aquí podría tener fácilmente de 5 o 6 cientos de cebollas o puerros en una bandeja como esta, hasta que lleguen al tamaño de trasplante, sin ninguna competencia, dificultad o reto. Si estoy creciendo pimientos o tomates, o por decir flores, probablemente tendría casi 50 plantas en un espacio como este. Y eso es un poco desventajoso en el sentido de que no hay que tener una alta densidad para plantar en mis mesas de trabajo. Y voy a tener que usar mucho suelo, relativamente pocas plantas. Pero en cambio, por todo eso, podría cultivar un trasplante muy grande y duradero. Esto podría ser particularmente muy útil temprano en la temporada cuando quizás no pueda sacar las cosas a tiempo por las condiciones del suelo.
y si tengo una planta que no tiene amplio acceso a los recursos del suelo, puede dejar que se quede ahí por varias semanas sin ningún problema, sin ninguna degradación de la calidad de la planta. Entonces, eso puede funcionar muy bien para nuestras ventajas, pero las bandejas por sí solas son muy pesadas. Tengo que pausar. Una disculpa. Pero la bandeja sola es muy pesada y luego si se rellena con suelo húmedo, se pueden imaginar lo pesado que sería el contenedor para estarlo moviendo por todos lados. Entonces, eso puede ser un poco más fácil para las personas en el equipo de la granja. Es más pesado para la espalda baja. Y sucesivamente vamos a consumir más suelo y eso quiere decir que el costo de materiales va a ser más elevado. Ya sea que compremos o hagamos más suelo para usar en este tipo de formato, habiendo dicho esto, son muy valiosos. Yo solo quisiera, si voy a usar contenedores de madera, mezclarlos con otros. También quisiera pensar en construir bandejas que sean del mismo tamaño. Entonces, voy a maximizar el uso de la mesa de trabajo. Otro tipo de comparación de espacio que quiero ver para ustedes es que tomen un vistazo de las dos diferentes bandejas que tenemos aquí. Tenemos una bandeja de Spedding de unicel de 200 celdas de 10 por 20 celdas en el tamaño de 1326. En exactamente el mismo tamaño de 1326, yo tengo 240 celdas en el mismo tamaño. Y entonces, porque tengo 42 plantas extras creciendo en el mismo pedazo de mi mesa de trabajo. Es simplemente el grosor de las paredes entre cada plástico rígido es mucho más delgado. Y aún así es un contenedor muy fuerte comparado con el unicel. Y saben, si están pensando en maximizar su espacio, la cantidad de cultivo que pueden crecer con un espacio limitado. Contenedores como este o cualquier plástico de peso ligero les van a servir muy bien. En términos de maximizar la cantidad de plántulas que pueden cultivar en un espacio angosto, y finalmente quiero decir que cualquier contenedor de formato que utilicen, una de sus otras consideraciones que realmente querrán tener es cuáles son los cultivos que van a cultivar y cuánto espacio para la raíz realmente necesitan. Ya mencioné la idea de que una celda más pequeña significa más plantas en su mesa de trabajo o cuando el mismo espacio, pero más pequeños no siempre es lo mejor para todos los cultivos. Pero para la mayoría de las cosas nos gustaría buscar un rango medio donde puedo maximizar la densidad de mi planta y simultáneamente no reducir tanto las cosas que tengan que trasplantar constantemente y estar pensando a diario en si necesitamos más agua, más suplemento fertilizante porque a mis plantas se le está acabando. Y ahí es cuando muchos cultivadores pequeños a medianos eligen algo así como celdas de tamaño de 1 pulgada. Tienen una buena densidad de plantas y un buen uso de recursos en el invernadero, pero aún así son trasplantes que tienen un poco más de resistencia. Si no estoy listo para trasplantar inmediatamente cuando es el momento indicado para mis trasplantes en el invernadero, pero quizá no corresponde al tiempo óptimo con las condiciones del campo, pero bueno, otra vez, solo depende de los cultivos. La mayoría de cosas básicas, lechugas y así sucesivamente, esta sería un tamaño grande, pero un buen tamaño. Para los pimientos, tomates y berenjenas. Sería un tamaño pequeño, pero es un tamaño común en operaciones más grandes. Y cuando piensas en cambiar una celda mucho más grande como una de 1,5 pulgadas, su tiempo no va a ser tan óptimo como creemos. Lo principal que no querrán hacer es poner plantas muy grandes como pepinos. Si están trasplantando a una celda chica como una de 338 celdas y no va a haber mucho espacio para un extenso y profundo sistema de raíces como un pepino para que sea capaz de crecer y prosperar. Sería mejor si pusieran esos trasplantes en una charola más grande, como dijimos, de unas 72 celdas, lo cual sería una celda de 2 pulgadas o plantarlas directamente.